fuego. Este es el fuego que vimos anteriormente. Playker. Vale. Uf, me están temblando las manos. Una casa. Ok, un juguete de Hoggy dañado. Esto da mal rollo. Esta imagen también la vimos. El teléfono de Project Playtime. Me está dando mala vibra esto. I live to serve our angel of salvation. Estoy escuchando voces. Estoy escuchando voces. Esto es fuerte. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es eso? Ok, never forget a hour of joy, my somniferous flock, flowers of the... Hola. Hola. ¡Ostras! Chapter 3, Deep Sleep. Winter 2023, primavera. No, primavera, no, invierno. Ok. No me esperaba un screamer. Muy bien, pasemos a analizar el teaser trailer. Al iniciar el video se nos muestra un pequeño frame mostrándonos la máscara de gas que corresponde al misterio que habíamos revelado meses atrás referente al espectrograma del Go to Sleep. Se nos muestra esta escena donde vemos un incendio que corresponde al accidente que tuvimos con el tren que se había descarrilado al final del Chapter 2. Podemos ubicar una de las pistas del pasado que pertenecen justo a esta pared del rompecabezas. Parece ser que el tren con el que abordamos en la Game Station ha sufrido algunos cambios no solo del diseño sino también en los colores. Llegamos a Playker y para hacer la entrada no es tan grande e imponente como se esperaba de una nueva zona como lo fue la Game Station, pero quizás esta no sea la entrada principal sino una pequeña que conecte con el ferrocarril. Estamos adentro y podemos observar que existen camas a los costados. También podemos encontrar pistas del pasado que coinciden con este lugar como la lámpara de arriba, al igual que las pinturas con marcos en la izquierda y que por supuesto el monstruo ya estuvo por aquí. En la siguiente escena podemos ver que el monstruo se ha llevado la cabeza de un mini Hoggy. En la parte superior izquierda vemos a un peluche de perro que es el mismo que salía en un póster de Playker un tiempo atrás. Volvemos a encontrar otra pista del pasado que corresponde a esta misma escena con las garras del monstruo. En la próxima toma empieza a dar miedo el asunto porque vemos a un niño que posiblemente haya pasado a mejor vida a causa de la experimentación científica. Podemos ver nuevamente al perro del póster anterior, pero aparte de eso nos muestran a otro personaje totalmente nuevo y diferente de los que ya habíamos anticipado, las cuales no sabemos quién es. Volvemos a encontrarnos con la imagen teaser de días anteriores, donde alcanzamos a conectar con otra pista compartida por los propios desarrolladores. El teléfono de Project Playtime hace su aparición en el Chapter 3, las cuales si hacemos memoria salió por primera vez en el tráiler oficial de Project Playtime Phase 2 Incineration, y se desconoce cuál será su rol a cumplir en la historia, pero lo que sí podemos estar seguros es que hay garras de monstruo a la distancia. Como si la primera foto no haya sido suficiente, tenemos más niños con temática terrorífica que de seguro no dormiré mientras edito este video. Podemos observar que en la pared hay mensajes como por ejemplo The Original Saved Me, el original me salvó, así como también I rejoice in him, yo me regocijo en él. Y quien sea que esté escribiendo esto se está refiriendo al experimento 1006, ya que él fue el primero en existir, es decir, el original. Otra pista del pasado la hemos encontrado en esta escena en específico. Podemos ver en las fotos al personaje de unicornio perteneciente al póster de Playker previamente mencionado, pero también vemos a otro nuevo personaje que de momento es completamente desconocido del resto de personajes. De los tres niños mostrados en el teaser trailer, este fue el único que con la ayuda del brillo sí es posible verle los ojos. Si subimos el brillo lo suficiente podremos ver la sombra del monstruo moviéndose hacia la izquierda.
Acá podemos ver el mensaje: I live to serve our angel of salvation. Yo vivo para servir a nuestro ángel de salvación. Nuevamente se está refiriendo al experimento 1006 como ese ángel de salvación, el ángel que lo salvó de seguir sufriendo por los científicos. Pero ya ahondaré más en detalle sobre esto más adelante. Sigamos viendo acá, porque tenemos un dibujo donde un niño parece estar llevándose bien con el monstruo morado, ya que lo considera my new friend, mi nuevo amigo. En los otros dibujos vemos a un niño triste diciendo just like mommy and daddy before they left me, justo como mi mamá y mi papá me abandonaron. Y eso es interesante porque no solo reclutaban a niños huérfanos, sino que también habían padres que no querían a sus hijos y los abandonaban en playcare sin importarles si el niño lloraba, lo cual es inhumano si tenemos en cuenta las cosas malas que le iban a suceder para después. El otro dibujo dice he give me nightmares, él me causa pesadillas, y esto puede referirse de que así como hay niños que le agradan al monstruo morado al punto de verlo como un amigo, hay otros que le tienen miedo, no le agradan y tienen pesadillas con él. Aquí podemos ver velas encendidas como si se tratase de una ceremonia o algo de esa índole, pero si nos fijamos bien hay algo que está goteando, lo cual es muy probable de que sea la sangre de algún juguete, como por ejemplo de este. ¿Se acuerdan del Huggy cuya cabeza no estaba al principio del teaser? Pues ya sabemos dónde fue su paradero, cabeza que no pudo haber llegado por arte de magia. Alguien lo debió de haber traído hasta aquí, y ese alguien debió ser nada más ni nada menos que este monstruo morado. Pero antes de seguir hablando de él o ella, tenemos que hablar de lo más raro del teaser trailer. Esta especie de figura extraña y deforme, muchos de la comunidad están creyendo que este es el experimento 1006, The Prototype. Esto se debe porque podemos ver partes de otros juguetes como los brazos de resorte de Botsy Boo, la palanca de música de Botsy Boo, la cabeza de Huggy Wuggy o de Kissy Missy, vemos la cabeza del dinosaurio Brown, podemos ver las pequeñas antenitas de la cabeza de Catby, también tenemos la cabeza de Mommy Longlegs acostada y podemos ver también a Bogibot. En fin, todo esto da la impresión a simple vista de que se trate de The Prototype, pero para mí, yo no lo creo. Este no es el experimento 1006, porque a pesar de que él esté buscando piezas para volverse más fuerte, no significa de que se trate de esta cosa que sale aquí. Lo que yo creo es que se trata de un monumento, estatua o símbolo hacia el experimento 1006. Lo están adorando. Recuerden, desde el principio nos vienen hablando de que el original lo salvó. Dicen que él es el ángel de la salvación. Sumémosle al hecho de que las velas están puestas a su alrededor como si se tratase de un santuario. Están destruyendo a juguetes vivos y lo están apilando para crear un monumento de adoración para el experimento 1006. Esto da mucho mal rollo si recordamos que esos juguetes eran personas, incluyendo huérfanos. Tenemos más mensajes en las paredes como Follower of the Path, seguidores del camino, quizás refiriéndose a seguidores de 1006. Aquí hay otro mensaje, pero no se logra ver bien. Nunca olvides la hora de la diversión. Y el último, pero la clave de todo, la tiene este mensaje: My somniferous flock, mi somnífero fluye. Todos y absolutamente todos los mensajes en la pared los escribió alguien que desborda somnífero, algo para dormir, y a estas alturas ya sabes de quién estoy hablando. Es el monstruo morado que exhala gas rojizo, ese mismo gas responsable de hacer dormir a los demás, ese mismo monstruo responsable de decir que Prototype es su salvador, ese mismo monstruo creó la ceremonia apilando a todos los juguetes para adorar al experimento 1006, y que gracias al video pasado donde hablábamos de que había una fanática o fanático obsesionado con Prototype, cobra mayor fuerza. Chicos y chicas, lo hemos encontrado. El monstruo morado es el cómplice oculto del experimento 1006. Se nos muestra el rostro del monstruo. Me da la impresión de que se trata de un oso, pero a estas alturas podría ser cualquier cosa. Lo que sí podemos estar seguros es que este nuevo enemigo anda de muy buen humor, ya que esa sonrisa no se la quita a nadie. Por último, Poppy Playtime Chapter 3 tiene título confirmado llamándose Deep Sleep, sueño profundo, y saldrá en invierno del 2023. Eso significa a finales de este año. Y ese sería el video sobre el teaser trailer de Poppy Playtime Chapter 3. Muchísimas gracias Rushy Bunny por el Super Thanks. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Ni de broma, ni de chiste. Ni siquiera en tus sueños voy a ir para allá sabiendo que está esa cosa. Ando muy ocupado pensando en Mommy.